I smell youth. Vintage youth. Where are you from? Yes, where are you from? I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages. Do you want a drink? No, thank you, that's very nice. Now, I'll get the waiter. Oh, I love the radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de 40 años de democracia, 1983-2023, acontecimientos históricos de los 40 años. Los 40 años de historia argentina que transcurrieron entre 1983 y 2023 estuvieron signados por la recuperación y el ejercicio de la democracia, luego de la sangrienta dictadura que llevó adelante su programa político, social y cultural y económico a partir del terrorismo de Estado. En estos años rigió el Estado de Derecho y la continuidad institucional a través de las elecciones libres de autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, de los y las representantes de la soberanía popular. Sin embargo, la historia de estos 40 años no es lineal. En el interior de este lapso de tiempo se sucedieron acontecimientos que ampliaron ciudadanía y derechos, pero también existieron periodos caracterizados por la exclusión económica y la social en amplios sectores de nuestra población. Por eso, conmemorar los 40 años de democracia ininterrumpida implica reconocer y celebrar la vigencia del Estado de Derecho y también preguntarse por los estados y derechos que aún falta conquistar. Las invitamos a compartir distintos acontecimientos de la historia de los 40 años en estos materiales que podrán recorrer acontecimientos significativos para nuestra sociedad y cultura, así como el desarrollo de las distintas presidencias o la participación de distintos actores sociales y repasar las diversas medidas llevadas adelante por los gobiernos, entre otros sucesos que forman parte de nuestra historia democrática. Reconocer y preguntarse. Conmemorar los 40 años de democracia ininterrumpida implica reconocer y celebrar la vigencia del Estado de Derecho y también preguntarse por los derechos que aún falta conquistar. Más democracias o más derechos. La recuperación de la democracia, una serie que aborda los 200 años de historia argentina entre 1806 y 2010. Integrada por 13 capítulos, la serie se organiza a partir de acontecimientos sociopolíticos significativos para la historia argentina. Estos fueron guiados por Felipe Pisne y construidos en material de registro de archivo, recreaciones gráficas y animaciones. Este capítulo de nuestra historia comienza con el supuesto fin de las ideologías y termina con Argentina que se inserta de nuevo en el gran proyecto latinoamericano. Los 90, la década que amamos odiar. Tomás Balmaceda se propone repasar los hechos más relevantes de la década de los 90, un tiempo marcado por la caída del muro, el triunfo del neoliberalismo y el supuesto fin de la historia, la política, el deporte y la música y el cine, los medios y la televisión tuvieron grandes transformaciones y esa época se pensó a sí misma desde el consumo, por lo tanto desde lo efímero quedó en nuestro recuerdo. Cada capítulo se centra en un año que intenta recorrer diferentes tópicos desde el material de archivo con revistas a personas que vivieron y pensaron en la época. 2001. Acontecimiento argentino. El contrato con Roto. Los días 19 y 20 de diciembre del 2001 la sociedad argentina se vio sacudida
por un acontecimiento que cambió el rumbo de su historia. Un estallido social puso al fin al gobierno de Fernando de la Rúa y sobre todo a la sensación de que nada podía cambiarse. La acción política volvió al centro de la escena 20 años después. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas protagonistas de aquel momento realiza un ejercicio de memoria sobre aquellos días y sus huellas. La serie teje un relato que va del pasado al presente, donde las vivencias personales se enlazan con la historia colectiva, construyendo así las memorias de una época de dolor y de esperanza. Retrato de un país, Cromañón. Fotos emblemáticas del periodismo gráfico argentino en los últimos 35 años cuentan la historia de la Argentina reciente. La serie se sumerge en los archivos fotográficos y se acerca a los sellos de imágenes que condensan simbólicamente mucho más de lo fotografiado. Se trata de una mirada que, además de detenerse en lo estético, se plantea un relato fotográfico de la historia. De la hegemonía neoliberal al UNASUR. Una serie que aborda los 200 años de historia argentina, 1810-2010. Integrada por 13 capítulos, la serie se organiza a partir de acontecimientos sociopolíticos significativos para la historia argentina. Estos serán guiados por Felipe Pigna, construidos con material de registro y archivos de recreaciones gráficas y animaciones. Este capítulo de nuestra historia comienza con el supuesto fin de las ideologías y termina con Argentina que se inserta en un nuevo gran proyecto latinoamericano. 30 años de democracia, del 2003 al 2007. Presidencia de Néstor Kirchner. Un recorrido por algunas de las medidas que tomó Néstor Kirchner durante su presidencia, el recuerdo de las imágenes y acciones de mandato y fragmentos de muchos discursos de él. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y Justicia. Zamba, Niña y el Niño, que lo sabe todo, recuerdan que se conmemora cada 24 de marzo y por qué. Esto es en Pacapaca. El fútbol es historia, el sueño. El fútbol es historia es un programa de televisión de 8 capítulos que recopila los mejores momentos del fútbol argentino en el periodo comprendido entre 1867 y 2012. Muestra la influencia directa recíproca en el deporte y el contexto sociopolítico de la época. 145 años de un deporte que hizo es historia. Busca transmitir la relación directa entre el deporte y el contexto con el que se desarrollaba. Para lograrlo se utilizó la técnica del collage y se volcaron las figuras de grandes personalidades, ya sean futbolísticas o políticos que se destacaron por su accionar mezclados con el objeto representativos de cada época. Cuenta con más de 70 testimonios de protagonistas y un archivo inédito. Sombras de Malvinas. Una miniserie documental animada que trasciende las crónicas deportivas y desempolva a personajes que, con el conflicto bélico de Malvinas como escenario, fueron atravesando las protecciones sociales y políticas. Democracia y ampliación de derechos. Un sistema democrático se caracteriza por el desarrollo de elecciones periódicas mediante sufragio universal, pero la democracia no consiste únicamente en la vigencia de los derechos políticos, sino que también en la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen los derechos de la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, al trabajo, a la identidad. Estos derechos garantizan la igualdad y la equidad entre las personas que habitan la nación, independientemente de su origen, religión, pertenencia étnica o edad. A lo largo de los 40 años de democracia, Argentina fue vanguardia en leyes de ampliación de derechos. Por ejemplo, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley de Identidad de Género, que fueron promulgadas luego de años de debate público y de lucha de las comunidades LGBTIQ+, y los feminismos. Sin embargo, la ampliación de medidas que ampliaron derechos no fue sistemática. Existieron instancias en las que, a pesar de los reclamos y movilizaciones populares, la medida de protección social y el avance en materia de derechos económicos y culturales estuvieron estancados, y por el contrario, en otras coyunturas existieron programas y políticas que garantizaron derechos. Por ejemplo, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, la asignación universal por hijo, la extensión de la obligatoriedad de los niveles educativos inicial y secundario, las pensiones a excombatientes de Malvinas o el reconocimiento de derechos de pueblos originarios, entre otras resoluciones llevadas adelante por organizaciones estatales.
En estos 40 años también puede recorrerse la historia de las políticas de memoria, verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Los procesos judiciales entre los responsables sobre los crímenes tuvieron sus vaivenes y los distintos gobiernos democráticos fueron más o menos activos en cuanto a garantizar su desarrollo. La construcción de una memoria colectiva del nunca más fue oscilante. Sin embargo, hoy forma parte del pacto democrático vigente. Los invitamos a compartir materiales audiovisuales que abordan definiciones de derechos, la historia de su vigencia a lo largo de los últimos 40 años. La democracia y soberanía. La democracia no consiste únicamente en la vigencia de los derechos políticos, sino que también en la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales. Democracia, soberanía y justicia social. La democracia es también justicia social, soberanía económica y territorial. Durante los últimos 40 años se sucedieron instancias de enorme desigualdad en la distribución de ingresos y en el acceso a derechos básicos como la tierra, el techo y el trabajo. A la vez, en ocasiones, esas situaciones críticas coexistieron con pérdida de soberanía económica y políticas internacionales que descuidaron los derechos de soberanía del pueblo argentino. Pero asimismo, en la historia de 40 años de democracia, los gobiernos adoptaron posiciones a favor de la defensa de los intereses nacionales, como así también medidas tendientes a favorecer las condiciones materiales de la mayoría. La implementación del Plan Alimentario Nacional en el año 1984 buscaba reparar la situación de pobreza en la que había quedado parte de la población tras los planes económicos de la última dictadura, así como la campaña masiva de la alfabetización del mismo año, fueron algunas de las primeras medidas de justicia social de la recuperación a la democracia. La década de 1990 se caracterizó por el desfinamiento del Estado y el desmantelamiento de sus funciones de protección social, situación que comenzó a repararse luego de la crisis del 2001. Algunas de estas medidas fueron reparatorias, las restituciones al ámbito de gestión pública de los fondos previsionales 2008 que habían sido puestos bajo órbita del mercado durante el gobierno de Carlos Menem, el derecho de asignación universal por hijo en el 2009, la asignación por embarazo para las personas gestantes en 2011, entre otras. Los años 90 también se caracterizaron por la pérdida de derechos de soberanía sobre territorios y recursos nacionales. Si bien este proceso se había iniciado durante la dictadura bajo los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, ese cuadro se profundizó. A partir de 2013 se toman medidas que buscan restituir los derechos del pueblo argentino sobre sus bienes y recursos. Por ejemplo, entre las medidas de igual importancia, en el 2006 se nacionalizan las empresas de suministro de aguas y saneamientos, y en el 2012 el Estado recupera el 50% de las acciones de la empresa YPF. En el 2009 se derogó la ley de radiodifusión instituida por la dictadura y entonces vigente. La nueva ley tuvo el propósito de ampliar la diversidad de voces en los medios de comunicación y de concentrar y desmonopolizar la propiedad de los medios, incluir mayor producción nacional, crear un órgano de aplicación democrática de la ley. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Quite as often